Bajo esas consideraciones, la reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente. Nueva reforma genera controversia esta semana, queridos amigos y amigas, pues la reforma al Infonavit implica unos cambios donde la presidenta actual de México, Claudia Sheinbaum, ha analizado y por eso mandó este 12 de diciembre pues la propuesta de reforma. Ya salió Ricardo Monreal a decir que la discusión sobre el Infonavit se va a posponer para un análisis más profundo. Después del 6 de enero convocaremos, dice él, a empresariados, sindicatos, para construir una reforma que combata la corrupción y proteja a las y los derechohabientes. No está en riesgo ni un solo centavo, que es lo que se está hablando. La oposición dice que nos van a quitar el dinero a los derechohabientes que tenemos ahorrados en el Infonavit. La ley respalda esto, no caigan en manos de gestores o estafadores. Hoy en conferencia matutina se dedicó toda la hora y media para hablar de la reforma al Infonavit. Estuvo Octavio Romero, que es el actual director del Infonavit, quien fue en el periodo del presidente López Obrador el director de Pemex, y habló en conferencia matutina de este tema. Vamos a leer un poquito de qué se trata esto, porque ya salió Ricardo Anaya a contradecir a Octavio Romero, ya salió también diferentes personalidades de la oposición a contradecir la reforma a la ley del Infonavit. Sin embargo, hoy en conferencia matutina se hablaron de casos de corrupción del periodo de Peña Nieto, donde 2 de los directores de ese tiempo estuvieron implicados. Así que quédate hasta el final de este video, porque vamos a platicar de estos puntos. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Ricardo Monreal, un poco lo que dijo Octavio Romero y sobre todo la información importante y precisa. Vamos a escuchar primeramente lo que dijo Ricardo Monreal, que es el encargado del grupo parlamentario. Y queremos una ley a todos los mexicanos y mexicanas y a todos los interesados en este debate. El grupo mayoritario de Morena, de aquí de la Cámara, junto con el PT y el Verde, que actúan como partidos independientes aliados, decidimos, a propuesta nuestra, posponer el debate, porque este miércoles estaba programado aprobar la ley de Infonavit y el artículo la ley reglamentaria del 123. Entonces decidimos, por la importancia de la misma, revisarlo, darnos una pausa. Lo estamos haciendo y no va a haber periodo extraordinario todo el año que está terminando. Y entrando... ¿De qué trata esta nueva reforma del Infonavit? Según Ricky Requín Canallín, dice que la reforma va a disponer de tu dinero para comprar terrenos y ponerse a construir casas. Sentenció Anaya. Agregó que para que esto sea posible, van a modificar a los órganos que vigilan que ese dinero se use de manera correcta. Sin embargo, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de modificar la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores Infonavit es una situación que el actual titular del Infonavit explicó en conferencia matutina. Así que vamos a escuchar también un poco lo que se dice. Aseguró que en total hay 2 billones de pesos en las subcuentas de vivienda. Explicó que el artículo 42 de la ley del Infonavit consta que ese dinero, que son ahorros de los trabajadores, ahora pasará a manos del gobierno para comprar terrenos y ponerse a construir casas. Pero ¿qué hay de malo en ello? Como dijimos, el senador Ricardo Monreal, diputado federal, ha dicho que van a posponer la votación
de esta ley para el 2025, entrando el año. Como lo escuchamos, el legislador informó que tuvo ya conversaciones con líderes empresariales, dirigentes sindicales y con coordinadores de cada partido que representan en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues, como se dice, es mejor esperar al inicio del nuevo periodo ordinario que arrancará el 1 de febrero del 2025. Habrá parlamento abierto para reforma a la ley del Infonavit. Octavio Romero, que es quien dirige el Infonavit, denunció hoy en conferencia. Primero explicó pues qué onda con esta ley, ¿no? Después hizo una denuncia en la conferencia matutina de la red delictiva del Infonavit, que entregaban múltiples créditos para la misma vivienda. Ahora vamos a escuchar un poco de ello. Importante decir, el modus operandi, 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces por año cada una. Detalló que este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión asciende a más de 1,200 millones de pesos. Este es otro caso de corrupción y es muy importante que se conozca y que se dé a conocer porque hay que detenerlo, dijo él. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Pero ¿quién era el director del Infonavit cuando se cometieron estos actos y cuáles fueron específicamente estos casos de abuso de poder, de delincuencia en contra de los trabajadores? Pues miren, actos de corrupción en el Infonavit. Romero Oropesa enlistó una serie de casos en los que se detectó que el Infonavit contrató servicios que nunca fueron prestados o concluidos, tal como el que se solicitó en el 2014 a Telra Reality, quien debía crear una plataforma para administrar soluciones de vivienda de créditos que cambiaban de lugar de residencia. Dicho trabajo no se entregó y en lugar de penalizar a la empresa, el Consejo de la Administración indemnizó a los socios de la misma con 5,000 millones de pesos, de los cuales solo se han recuperado 2,000. La Auditoría Superior de la Federación descubrió a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de Telra, existió triangulación de dinero, obviamente entre las empresas contratadas directamente por el instituto y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en el 2018. ¿Quiénes fueron los personajes que dirigieron el Infonavit en ese tiempo? Estamos hablando de Alejandro Murat Hinojosa, que estuvo del 2012 al 2015, y David Pechina, que estuvo del 2015 en el 2018, en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto. Es importante escuchar lo que se habló en conferencia matutina respecto a este tema, pues se dedicó completamente el día de hoy a hablar del tema de la ley, de la reforma a la ley del Infonavit. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que se vivió el día de hoy por la mañana. A la Cámara de Senadores y fue aprobada la ley del Infonavit. Nos va a platicar su director, el ingeniero Octavio Romero, las razones por las cuales se presenta esta reforma legislativa a la ley del Infonavit. Y después vamos a hablar del Día Internacional del Migrante. Y ahí es donde les tenemos una hermosísima sorpresa a todos nuestros hermanos, hermanas, paisanos, paisanas, mexicanos, mexicanas que están del otro lado de la frontera. Les tenemos un regalo el día de hoy, un hermosísimo regalo, ya van a ver cuál es. Entonces, primero hablamos del Infonavit y después hablamos de… El regalo se llama Legado de Grandeza. Adelante, Octavio. Bueno, y… mentira. Con permiso, presidenta. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Pues nos encargó la Presidenta de la República que les platicáramos un poquito acerca de la reforma a la ley del Infonavit y pues procederíamos con una pequeña presentación. Bueno, a lo mejor no tan pequeña.
Después de Octavio vamos a tener una conversación remota con Juan Ramón de la Fuente, que está en Estados Unidos. Adelante. Por favor, la primera. Bueno, empezaríamos diciendo que el Infonavit se constituyó en 1972 a fin de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores. Durante 15 años, después de 1972, operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a la derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que, a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos. Esto los convertía en créditos impagables. El resultado de este diseño de financiamiento provocó que al día de hoy la cartera del Infonavit, que consta de 6.2 millones de créditos, tenga 4 millones en condición de impagables. La que sigue, por favor. Aunado a lo anterior, en los últimos 10 años no se ha construido vivienda para los trabajadores de menores ingresos, por lo que actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito, pero que en el mercado no encuentran vivienda acorde a sus capacidades económicas. Es de destacar que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se instrumentaron medidas en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, sobre todo las que derivaron en el cambio de modelo de créditos impagables y en el establecimiento de políticas que prohibían desalojo de familias que caían en falta de pagos. En el gobierno del presidente López Obrador se dejaron de otorgar créditos impagables. A partir de ese gobierno los créditos son normales, son correctos y ya no se desalojaron familias durante su administración. Lo mismo que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las propuestas de reforma? Continuar diciendo que el incremento en la generación de empleos, así como el incremento del salario mínimo que de manera histórica se impulsó en la administración pasada, también jugaron a favor de los trabajadores, pues los recursos del Fondo de Vivienda aumentaron más de 5 veces, al pasar de 140,000 millones en 2018 a cerca de 800,000 millones al cierre de la administración del presidente López Obrador, al cierre de este año. Por la configuración corporativa que tiene el Infonavit en la actualidad, la presidenta de la República planteó una reforma legal que equiparará la gobernabilidad del Infonavit con la del IMSS, manteniendo el sello tripartita que distingue a ambas instituciones. Bajo esas consideraciones, la reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente: un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en 3 vertientes: crédito barato y suficiente, es decir, para que tengan acceso a vivienda derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. El desarrollo de vivienda, es decir, el Infonavit va a tener la posibilidad de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda. Y el arrendamiento social con opción a compra. Los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago del 30% de su salario para que tengan acceso a una vivienda adecuada. La que sigue, por favor. Ah, caray, ¿nos regresamos? No. Sí. La constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a una vivienda barata y suficiente. Actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de 2 salarios mínimos que ya tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda de interés social, solo que estas no existen en el mercado. Estos 7.350.000 trabajadores se componen por 3.200.000 mujeres y 4.140.000 hombres. La que sigue, por favor. La empresa constructora de vivienda se hace indispensable por lo siguiente: durante los últimos 10 años
se ha reducido notablemente la construcción de vivienda en general, particularmente la de interés social con un valor promedio de 550,000 pesos. Aquí podemos observar en esta gráfica las construcciones de vivienda totales año por año que están registradas en el Registro Único de Vivienda, y el color rojo indica la vivienda de interés social. Vemos que en el 2016 se construyeron 264,000 viviendas, de las cuales la mitad, un poquito más de la mitad, eran de interés social. Pero vamos viendo que conforme avanzan los años, de 51% de vivienda de interés social pasó a 46, a 43, a 34, a 28, y este año, el cierre de agosto, 15%. Es decir, de 81,000 viviendas totales que se han construido hasta agosto de este año, hay que actualizar esta cifra al cierre, 12,000 son para interés social. Ya habíamos visto anteriormente que hay 7,300,000 personas que tienen derecho a este tipo de viviendas. No hay en el mercado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta constructora? Que se va a reducir el tiempo y el costo de producción de vivienda mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción. Se le va a dar prioridad a la mano de obra en los estados para la construcción de viviendas a través de la subcontratación de empresas locales con gente de las entidades, de los gobiernos, de los estados, coadyuvando al crecimiento regional y por ende a la economía nacional. Y las viviendas, y esto es muy importante porque fue una de las instrucciones muy precisas que dio la presidenta, van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano y contarán con todos los servicios: agua, electricidad, transporte, luz, educación, con todo. No van a ser viviendas a 20 kilómetros de los centros de trabajo y lejanos a los servicios. Van a estar dentro de los centros urbanos o en las periferias de las ciudades. La que sigue, por favor. Aquí establecemos una comparación actual. Esto es lo que hoy hace diferencia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit en cuanto a sus órganos de gobierno. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una asamblea general que la preside el director general. Tiene un consejo, esta asamblea está conformada por 10 integrantes del gobierno, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial. Es tripartita. Un consejo técnico, 12 miembros, 4 del sector de los trabajadores, 4 del sector gobierno, 4 del sector empresarial. Tripartita. Y aquí el director general es miembro del Consejo Técnico, lo preside, y de la Asamblea General. Hay una sola dirección general. ¿Qué ocurre en el Infonavit? Hay una Asamblea General con 45 miembros, 15, 15 y 15, tripartita. Hay un Consejo de Administración que se equipara con el Consejo Técnico con 15 miembros, 5, 5 y 5. Pero el director general no es miembro ni del Consejo de Administración ni de la Asamblea General. Y adicionalmente en el Infonavit hay 3 directores generales o 3 direcciones generales. La del Infonavit, que es la que opera, y la dirección sectorial y empresarial y la dirección sectorial de trabajadores. Estas dos no tienen funciones sustantivas ni tienen responsabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se está planteando en la reforma? Homologar los órganos de gobierno, de manera tal que en el Infonavit ahora haya, igual que en el IMSS, 30 miembros, 10, 10, 10, no se pierde su característica tripartita. Que en el Consejo de Administración haya 12 miembros, 4, 4 y 4, 4 sector gobierno, 4 trabajadores, 4 sector empresarial, y también es tripartita. El cambio es que el director general ahora ya es miembro, o sería, a partir de la autorización de esta reforma, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. La que sigue, por favor. Un resumen de lo que acabo de decir. Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide.
Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos